Gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial de nuestro programa internacional Hoy en el Mundo. Vamos a hablar ahora sobre las noticias que generó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante todo el año 2019. A pocas semanas de cumplir 3 años en la presidencia de Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha estado marcada por múltiples controversias bajo el lema de su gobierno, abro comillas, hacer a América grande otra vez, cierro comillas. Adriana Cuestas nos hace un recuento del gobierno del presidente Trump este año. Uno de los primeros anuncios de mayor controversia fue la imposición en junio de aranceles del 5% a todos los productos originarios de México, si ese último no detenía el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Luego de varios días de negociaciones, representantes de ambos gobiernos lograron un acuerdo. Trump anunció en Twitter la suspensión de estos impuestos. Sin embargo, semanas después, el mandatario estadounidense dijo que se llevarían a cabo redadas masivas a inmigrantes indocumentados, debido a que el número de personas que cruzan la frontera representarían un riesgo para la seguridad nacional. Otra de las polémicas decisiones de Trump fue encasillarse en una guerra comercial con China, lo que conllevó a la imposición de aranceles recíprocos. Pese a que los dos países anunciaron un acuerdo para terminar por fases con los impuestos que se han fijado mutuamente, la incertidumbre comercial continúa. El retiro de las tropas estadounidenses del norte de Siria ante la inminente operación militar de Turquía contra las milicias kurdo-sirias también lo puso en el ojo del huracán. Algunos funcionarios estadounidenses llegaron a afirmar que esta retirada no solo dejaba vulnerables a los kurdos y la región, sino que además podría ser un peligro para los propios Estados Unidos. Entre tanto, en octubre Trump anunció que un operativo de su país había derivado en la muerte del entonces líder del Estado Islámico al-Baghdadi, quien al verse acorralado detonó un chaleco con explosivos. La controversia no terminó aquí para Donald Trump, pues en septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciaba el inicio de un proceso de juicio político en contra del mandatario. Esto a raíz de una llamada telefónica en la que Trump le habría pedido a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, uno de los candidatos demócratas para los comicios del próximo año. Este proceso, que aún continúa, pone en vilo su continuidad en la Casa Blanca. Recientemente, y con México nuevamente como punto central, Trump dijo que estaba analizando incluir dentro de la lista de grupos terroristas a los carteles del país centroamericano. Y nuevamente en China la tensión aumentó después de que el presidente de Estados Unidos firmara una ley con la que ponía de manifiesto su apoyo a las manifestaciones de Hong Kong. Ese es el polémico Donald Trump. Voy a saludar a esta hora a Robert Valencia. Es analista político internacional. Lo saludamos, él está en Nueva York, en los Estados Unidos. Robert, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar acá. Bueno, Robert, ya veíamos en el informe, el presidente Trump, antes de ser presidente, ya se caracterizaba por sus polémicas declaraciones, tenía programas en televisión muy polémicos, con mucho debate, generaba noticias en Estados Unidos, empresario además, millonario. ¿Este comportamiento de Donald Trump es equiparable o se puede considerar que es algo normal dentro de su personalidad y que así lo quiere él hacer notar ahora como presidente de Estados Unidos? Bueno, sí, lo que hemos visto en estos 3 años de presidencia es eso. Él no ha cambiado su forma de ser. Y dudo que lo vaya a continuar a hacer, lo vaya a hacer realmente. Él va a continuar con su estilo, para bien o para mal, y así va a ser. O sea, yo creo que eso va a ser una constante. Así que la respuesta corta es sí. Claro. Una cosa que yo sí mencionaría es de cara al 2020, es hasta dónde se le va a permitir ese comportamiento. Y me refiero específicamente a lo que hemos visto, por ejemplo, en este tipo de conducta que no es propio de un presidente, por lo menos dentro de un parámetro democrático, que es el argumento que se ha hecho durante estas comparecencias con motivo del proceso de juicio político, porque vamos a suponer, y que yo creo que va a ser una posibilidad, una posibilidad es que él no enfrente ni siquiera
algún tipo de destitución. Claro. Puesto que los demócratas es muy difícil que logren los suficientes números de votos para destituir al presidente. Así que creo que aquí lo que vamos a ver es si Donald Trump gana las elecciones el próximo año y no enfrenta un juicio político y por ende una destitución, pues hasta dónde va a tocar, hasta dónde estamos tocando fondo. Yo creo que esa va a ser la pregunta, porque de lo contrario, él ha sido y no va a dejar de ser la persona que es. Así es, Robert. Además, así era y así lo escogieron los estadounidenses para presidente. Así es ahora y se postula como uno de los favoritos para ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Uno de los hechos que marcó la agenda de Trump durante el 2019, Robert, sin duda fue el anuncio de imponerle aranceles a México, esa amenaza tan fuerte que se dio antes de la mitad del año, porque supuestamente México no estaba haciendo lo suficiente para frenar el fenómeno migratorio. Esa serie de comportamientos y de anuncios de Trump, además de generar polémica, ¿cómo eran vistos en el resto del mundo, Robert? ¿Qué podemos analizar de ese primer anuncio y de esa amenaza contra México? Pues veamos lo que, bueno, yo sé que son dos temas que no están relacionados el uno con el otro, pero veamos, por ejemplo, ese video oculto en donde se ve a Emmanuel Macron, a Boris Johnson de Inglaterra, de Gran Bretaña, perdón, y a Justin Trudeau de Canadá, en los cuales pues ellos, sin mencionar a Trump, dentro de su conversación y lo que se alcanzaba a leer en sus labios, era que era prácticamente no sé si llamarlo burla, pero sí estaban completamente pasmados con el nivel de, digamos, de la forma de ser de Donald Trump, precisamente hablando de su forma de ser, que es la de un mandatario que no es ortodoxo. Y obviamente esto también es un reflejo de cómo el mundo ve a Donald Trump precisamente a raíz de estas políticas, y no solamente con los aranceles en México, sino también en la forma en la que él ha abordado el tema de inmigración, catalogando a los países del Triángulo Norte como países seguros, lo cual es prácticamente risible, por no decir otra cosa, porque obviamente la situación en Honduras, en Guatemala y en El Salvador no es sostenible para muchas de esas personas. Ni siquiera México es un país que se puede considerar un lugar seguro o un tercer país, como se ha venido mencionando, puesto que hemos visto un recrudecimiento de la violencia en el norte de México, como parte de la guerra de las drogas y como parte también del fortalecimiento del crimen organizado en ese país. Así que es, yo creo, una falta de sensibilidad frente a esos temas, pero también ver cómo el mundo mira con asombro, y cuando digo asombro no lo digo con sentido de admiración, sino realmente el mundo está desconcertado viendo cómo el presidente Trump actúa frente a los aranceles, no solamente de México, también con China, también amenaza a Brasil, a Argentina, a Francia, en detrimento incluso de la industria manufacturera aquí en Estados Unidos. Claro, Robert, y para allá iba, porque justamente, cronológicamente, luego Trump se encasilló en una pelea comercial con China. También fue una de las noticias que marcó la agenda en el 2019. Pelea que todavía continúa. Pero ¿hasta dónde Trump está en la facultad o en la capacidad de generar tanta polémica, de amenazar y de cumplir esas amenazas, Robert? Pues eso es hasta que los estamentos de Washington lo permitan realmente. Yo creo que no solamente en el tema de China, sino lo que hemos visto, por ejemplo, en este proceso de juicio político en donde los republicanos, a pesar de la evidencia, siguen apoyando a Donald Trump, y así va a ser. Es decir, yo creo que lo que hemos visto en este año precisamente con el tema del informe de Robert Mueller y ahora con el tema de Ucrania, es que los republicanos van a apoyar a Donald Trump a capa y a espada, y lo van a defender a capa y espada, independientemente de las, digamos, de la forma en la que él ha infringido la ley realmente. Así que él va a continuar con su, digamos, su guerra comercial con China, aunque hace unas horas se había anunciado precisamente que iban a reanudar negociaciones
y que probablemente se alcance algún tipo de acuerdo comercial. Así que vamos a ver si eso se llega a hacer, porque bueno, yo creo que China y Estados Unidos se han sentado un par de veces y realmente nunca se llega a nada, porque obviamente aquí está en juego el honor. Yo sé que suena un poco extraño dentro del tema de la diplomacia, pero así ha sido realmente, y eso lo han dicho algunos expertos también. Estamos hablando de que China es un país milenario y que tiene un enorme y un creciente control sobre las decisiones diplomáticas en otros países. Colombia es un ejemplo clarísimo ahora con la construcción del metro de Bogotá. Esa es la forma en la que China está comenzando a ejercer su diplomacia alrededor del mundo, y obviamente ve a Estados Unidos como un rival en el cual pues no va a retroceder precisamente por eso, por mantener una imagen alrededor del mundo, y lo mismo va a hacer Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde llega esta división, este rifirrafe, por decirlo así. Así que todo está por verse, pero por lo menos lo que se ha anunciado el día de hoy es que están cerca a un acuerdo comercial. Robert, te pido que me aguardes 2 minutos mientras hacemos una corta pausa y regresamos para seguir hablando de Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta edición especial de Hoy en el Mundo y vamos a regresar con Robert Valencia desde los Estados Unidos para seguir dialogando sobre las noticias que ha generado Donald Trump en el año 2019. Ya venimos.